de glorificarte, también de abrir tu palabra y encontrar en ella la enseñanza que tiene sin duda para nuestras vidas, que será práctica, que será real, que será vivencial, y es lo que necesitamos. Pedimos tu sabiduría en esta hora para discernir tu palabra, y que tu palabra entonces, Señor, llene esos vacíos que hay en nuestros corazones y en nuestras familias. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me presento delante de ustedes a hablar sobre este tema, no como alguien que sea un experto resolviendo conflictos matrimoniales, ¿no? Sino como alguien que está aprendiendo a resolver sus propios conflictos. Así. Creo que cuando hablamos de estos temas nosotros tenemos que acercarnos con mucha humildad a estos temas, porque muchas veces somos faltos de sabiduría, muchas veces no sabemos cómo abordar nuestros problemas, y es importante que aprendamos a veces de aquellos que han avanzado más en la fe, y que sin duda esa enseñanza que han aprendido también pueden transferírnosla a nosotros, y es bueno aprender de ellos. En esta ocasión, el sermón en alguna manera lo he tomado y adaptado de Adrian Roger. Él tiene un sermón al matrimonio, y ese sermón él lo intituló Matrimonio, duelo o dueto. Duelo o dueto. Y es que ciertamente en los matrimonios a veces hay mucho problema, a veces hay muchos conflictos, hay matrimonios que están en guerra continuamente. La pregunta ¿es común discutir con tu pareja? Es común que hayan problemas en los matrimonios. Eso es normal, no lo podemos evitar. Habrá conflictos en las parejas. Habrá problemas, habrá discusiones en las parejas. Eso no se discute. Es una realidad, es verdad. Aun cuando nosotros quizá nos veamos tan santos aquí y esta cara que podamos presentar muy digna, lo cierto es que todos nosotros tenemos conflictos en nuestros matrimonios. Todos, absolutamente todos. Aún el más digno, aún el que se cree más santo, todos. El asunto es no tanto si tenemos problemas o no. El asunto es que hay algunas parejas que discuten mucho, se la pasan discutiendo casi todo el tiempo. Es decir, en vez de que nosotros quizá pensemos que los casó un juez de paz, parece que los casó el secretario de guerra, porque ellos están peleando siempre. Ahora, el problema entonces no es si nosotros tenemos discusiones o no, si tenemos confrontaciones o no, si tenemos conflictos o no, sino más bien cómo nosotros enfrentamos esos conflictos, cómo nosotros resolvemos nuestros problemas. Eso es lo que trataremos de aprender hoy. Y cuando nosotros abrimos la palabra de Dios en Santiago, no podemos encontrar un texto mejor que este. Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este texto es muy claro sobre lo que nosotros debemos hacer si queremos ser exitosos al resolver nuestros conflictos matrimoniales. ¿Qué dice el texto? Debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. En otras palabras, lo que está diciendo el escritor es: preste atención, frene su respuesta y sea amable. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Preste atención, frene su respuesta y sea amable. Y esto es lo que vamos a tratar de estudiar en esta hora. Estos 3 puntos que menciona el texto, que debemos poner en práctica para poder resolver conflictos en nuestra vida familiar, en nuestro matrimonio específicamente. Primero dice el texto: preste atención, seamos prontos para oír. Toda buena relación, si quiere ser exitosa, si quiere fructificar, toda relación matrimonial tiene que comenzar por oír.
Y una cosa que tenemos que diferenciar es que no es lo mismo oír que escuchar atentamente. Nosotros podemos oír cualquier cosa. En este momento usted está escuchando todo lo que está sucediendo. A veces otras cosas que están haciendo ruido allá afuera también las escuchamos. Eso es oír sin necesariamente prestar atención. Y lo oímos porque nuestros oídos, dice la palabra, no se cansan de oír. Siempre están escuchando, siempre están funcionando, a menos que se tape por otras razones. Pero lo natural de nuestro oído es oír. Pero no es lo mismo oír a escuchar con atención. Escuchar con atención es ciertamente poner nuestro sentido tanto del oído como de nuestra vista sobre aquella persona que está hablando para que nosotros podamos comprender y entender lo que está diciendo. Es importante eso. Algunos estudiosos dicen que nosotros solamente guardamos o retenemos el 20% de lo que oímos. ¿Puede imaginar eso? El 20% de lo que oímos. Solamente eso. Y podríamos pensar que cuando se trata de la predicación tal vez no sea el 20%, a lo mejor sea el 5%, ¿no? Más cuando es un sermón como estos. Pero es importante retener lo esencial, por lo menos lo sustancial, aun cuando no podamos retener el 100%. Pero el 20%, si el 20% que retenemos es sustancial, será suficiente para nuestras vidas y nos cambiará. El asunto es que muchas veces escuchamos cosas que no necesariamente son claras. Y como no son claras, no las logramos comprender. Por ejemplo, alguna persona dijo esta frase: yo sé que usted cree haber entendido lo que piensa que dije, pero no estoy seguro si se da cuenta que lo que oyó no es lo que quise decir. Muchas veces hablamos así. No se comprende lo que estamos oyendo. Y a veces necesitamos poner demasiada atención y aún así, ni poniendo muchísima atención, logramos comprender lo que esa otra persona está diciendo. Es decir, necesitamos hablar muy claros. Necesitamos hablar muy claros. Pero asimismo prestar atención. Es importante prestar atención. Es estar atento, amar con nuestros oídos, pero amar también a nuestra pareja con nuestra vista. Estar allí viendo, contemplándola, a ella o a él, y escuchar con atención. Un señor en una ocasión dijo también: mi esposa se la pasa todo el día en la casa hablando sola. Y entonces su amigo le contesta: ¿y qué dice? Ella piensa que yo la escucho. No estaba escuchando. Por eso él dice: se la pasa hablando sola. Es importante prestar atención, no hacer oído sordo. Normalmente nosotros a veces, cuando se trata de discusiones, cuando se trata de resolver un problema, cuando se trata de un asunto delicado en nuestro matrimonio, solemos anticiparnos a responder. No escuchamos, nos anticipamos. Y a veces la pareja nuestra a veces va a decirnos algo importante y no esperamos que concluya decirnos el asunto, sino que nos adelantamos a responder. Nos adelantamos a tratar de descifrar lo que él está diciendo sin saber siquiera lo que él va a decirnos. Actuar de esa manera, adelantarnos a responder, es una necedad. Es de necios. Los necios se adelantan a responder antes que a escuchar. Y por falta de sabiduría es que entonces muchos conflictos, muchos problemas no se resuelven. Entonces la exhortación de la palabra del Señor en primer lugar es a prestar atención, es decir, a escuchar, a amar a nuestra pareja con nuestros oídos y también con nuestra vista. A prestar atención atentamente para que podamos conocer qué es lo que está diciéndonos. Sea a él, al esposo o a la esposa, cualquiera que sea el caso. Lo siguiente que dice el texto es que nosotros debemos ser tardos para hablar. Y esto es a frenar nuestra respuesta. Primero tenemos que escuchar con atención y luego nosotros tenemos que ser tardos para hablar.
Es decir, no hablar inmediatamente, que nuestras palabras no se salgan nada más por salirse. Tienen que ser palabras bien pensadas. Así como dice la Escritura, que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Y eso es una manera figurada de decir que nuestras palabras sean pensadas, que sean sabias, que no sea lo primero que se te ocurra en ese momento, porque posiblemente lo que se te ocurra en ese momento no sea muy pertinente para el asunto que se está tratando de resolver. Frenar nuestra respuesta. Santiago dice eso. Y miren, si nosotros realmente no controlamos nuestra lengua, sino que queremos hablar prontamente, la lengua es peligrosa. La lengua puede dañar nuestro matrimonio. Miren lo que dice Santiago. Usted puede tener su Biblia abierta. Santiago capítulo 3, versículos 4 al 8. Mire allí la enseñanza de la Biblia sobre el poder de la lengua. Dice la Escritura, desde el versículo 4, versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque, bueno, eso dice la Escritura hasta allí. Dice el versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Es decir, si nosotros no logramos controlar nuestra lengua, con nuestra lengua de antorcha podríamos encender nuestro matrimonio. Con nuestra lengua que tiene veneno mortal, podríamos nosotros envenenar y destruir nuestra relación matrimonial. Es importante aprender entonces a controlar nuestra lengua. Es importante y es peligrosa. Si nosotros ciertamente nos dejamos dominar por ella, podríamos acabar con nuestra relación. Ahora, de repente algunos de nosotros jugamos 7 juegos mortales, y estos 7 juegos mortales los deberíamos evitar a toda costa, porque así como se los estoy diciendo, son mortales, son destructivos, son nocivos para la relación. Es importante entonces que nosotros los evitemos, pero para evitarlos hay que saber primero que estos juegos son mortales. ¿Cuáles son estos 7 juegos? El primero es que muchas veces en nuestra relación matrimonial jugamos al juez. Uno de los cónyuges, el esposo o la esposa, de repente se considera el juez dentro del matrimonio. Y este juez entonces lo que hace es juzgar y condenar a su pareja. Y lo condena, lo culpa. Toda la culpa es de su cónyuge. Es que si tú fueras otra persona, es que si tú fueras más razonable, es que si tú tan solo fueras un poco más sabio, tú tienes la culpa de lo que está pasando. Tú, usted, siempre nos referimos a esta persona cuando jugamos el papel de juez como usted tiene o usted siempre tiene la culpa de. Lo culpamos. Y cuando nosotros entonces culpamos a nuestra pareja, lo que hacemos es ofenderla, bajar su dignidad. La culpamos siempre. Esto no es bueno. No debemos jugar nosotros al juez, porque entonces también destruiremos nuestro hogar. Antes, cuando usted vaya a hablar a su pareja, cuando usted vaya a tratar de enfrentar una situación, descubrir un problema, es sabio que comience mejor con algunas palabras como: yo me siento así. Comienza contigo mismo. Comienza refiriéndote a ti mismo. Yo pienso que tal situación o tal problema, o yo necesito esto. Pero no comience culpando. No culpe a su pareja, no juegue el papel de juez, pero tampoco juegue el papel de profesor. Algunas parejas o algún cónyuge dentro de una relación matrimonial de repente juega el papel del maestro, del profesor, del que sabe enfrentar los problemas, del que conoce muy bien a su pareja, del que conoce perfectamente a su cónyuge, y entonces lo hace sentir inferior. Él es superior, ella es inferior, o ella es superior y él es inferior.
Y entonces, algunas personas, en ese sentido, tratan de corregir constantemente a su pareja, a su cónyuge. Tratan de enseñarle. Es que tú no aprendes, ¿no? ¿Se han escuchado eso? De repente en las parejas hay aquel cónyuge que le dice a su esposa o al esposo: es que tú no aprendes. Si tan solo tuvieras un poquito de seso, aprenderías más, ¿no? Podrías enfrentar esta situación mejor. Pero como no, te falta ese porcentaje allí, ¿no? Ofensivas, con muchos sarcasmos. Esto no es bueno dentro de la relación. Ninguno dentro de la relación debe jugar el papel de maestro tratando de enseñar a su cónyuge si quiere ser exitoso. Lo que hace el papel de maestro prácticamente es bajar la autoestima de la otra persona, bajar su dignidad, y entonces siempre esa persona estará a la ofensiva. Nunca va a haber paz, siempre estará a la ofensiva. En una ocasión, un cónyuge le dijo a su pareja, el esposo le dice a su esposa: yo no entiendo por qué el Señor te hizo tan hermosa y tan tonta a la vez. Y la esposa le respondió: simple, me hizo hermosa para que tú te sintieras atraída a mí, y me hizo tonta para que yo me sintiera atraída a ti. Siempre hay esos sarcasmos, siempre hay esos juegos, ¿no? No juguemos el papel de maestro, porque también es un juego mortal. Pero también de repente algunos de nosotros jugamos el papel del psicólogo. Y el psicólogo es aquel que piensa que conoce muy bien a su pareja y la analiza. Y entonces, antes de que aquella persona pueda descubrirle muy bien lo que está pasando, ella dice: yo sé lo que está pasando, yo sé por qué respondiste así, yo sé por qué tú te comportaste de esta manera. Analiza a su cónyuge. Y no tan solo lo analiza, sino que de repente también lo compara con otras personas. Es que si tú fueras diferente, es que si tan solo tú fueras como fulanito de tal. Comparamos. Eso es nocivo. No juguemos tampoco este papel del psicólogo. No juguemos el papel del historiador. Ese es otro papel también. En una ocasión, un señor estaba platicando con su amigo y le dice: fíjate que siempre que discuto con mi esposa se pone histórica. Y entonces su amigo le responde: tal vez quisiste decir histérica. No, yo quise decir histórica, porque ella siempre sale a resurgir todos los problemas que ya eran parte del pasado. Siempre los saca a relucir cuando discutimos. El historiador hace eso. El esposo o la esposa que no ha perdonado y que tiene guardado esos problemas en su corazón, en los momentos de conflicto, a veces como una especie de pantalla de humo, saca esos problemas para evitar el problema verdadero. Eso es una pantalla de humo. En vez de resolver el problema que realmente está pasando, tratar de descubrir lo anterior, de sacar nuevamente a coalición lo pasado, bueno, es una pantalla de distracción, y eso también es nocivo. Debemos también de evitar el papel de historiador. ¿Cuántos van hasta aquí? 4 papeles: el de juez, el de profesor, el de psicólogo y el historiador. Pero tampoco juegue al dictador. No juegue el juego de Hitler, porque este también es dañino, es malo, es nocivo y es mortal. Puede destruir también al hogar. Y el papel del dictador es en el que se usa la fuerza para tener manipulado al cónyuge, esposo o esposa. Y entonces de repente tenemos aquella persona que dice: no, yo no puedo permitir esto en el matrimonio, jamás. Esto no va a suceder en mi casa. ¿No? El dictador, haciendo uso de la fuerza de su poder, de su dominio, quiere tener en control todas las cosas por su propia cuenta. Pero de repente también sucede en este papel que algunos, en su papel de dictador, hacen amenazas secretas. Algunos de nosotros amenazamos secretamente. Es decir, nuestras amenazas no son totalmente descubiertas en el momento. Decimos, por ejemplo: sigue así y ya vas a ver lo que va a pasar.
¿Quién sabe qué va a pasar? No lo estamos diciendo, estamos amenazando. Estamos tirando allí la amenaza al aire. Y esto lo que hace es crear un ambiente de frustración. Hay frustración en la pareja. Estamos a la expectativa a ver qué va a pasar, ¿no? Pues en qué momento no sé lo que él es capaz de hacer o lo que ella es capaz de hacer. Vuélvelo a hacer otra vez y ya verás, ¿no? Sigue así y ya me vas a conocer, ¿no? Amenazas secretas también son nocivas. El juego del crítico. No critique a su pareja también. Es importante que nosotros evitemos este juego. Normalmente el juego del crítico y el del psicólogo que analiza y compara es mortal también. Es importante evitarlo. No comparemos a nuestro cónyuge con alguien más, ni tampoco comparemos a nuestro cónyuge con alguno de nuestros padres. Seamos conscientes de que nuestro cónyuge es diferente, es otra persona. No puede ser moldeada ni cambiada a como yo fui creado, en el ambiente en que yo fui formado, porque es diferente. Venimos de contextos diferentes. En una ocasión, una persona le dice a su esposa: yo no sé por qué tú no cocinas panecillos así como los hacía mi mamá. Y ella le dice: pues porque tú no traes harina como lo hacía papá. ¿Verdad? Si nosotros jugamos estos juegos, pueden ser mortales. Y por último, el juego del predicador. Y este creo que también es el más malévolo de todos. El juego del predicador es aquel en el que uno de los cónyuges, cuando viene el momento del conflicto, del problema, considerándose más santo que su cónyuge, saca su púlpito de donde lo tiene guardado y entonces comienza a predicarle a su cónyuge. Lo comienza a agarrar a bibliazos, ¿no? Es que tú eres así, tú te portas así, pero la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro, y considerándose más santo que la otra, lo condena con la Escritura. Es malévolo este juego también. No es que usted no deba compartir la palabra de Dios con su cónyuge. Usted puede compartir la palabra de Dios con su cónyuge, puede ministrarlo con la palabra y juntos pueden crecer en el conocimiento de la palabra, pero tratar de utilizar la palabra intencionalmente para ganar el problema en un conflicto, eso es nocivo, eso es perverso, es malo, no es el momento adecuado. Así que tampoco juguemos el papel del predicador, porque no será conveniente para resolver un conflicto en ese momento. Ahora ya sabemos cuáles son los 7 juegos nocivos que debemos evitar. Y por último, el texto dice: sea pronto para oír, es decir, preste atención. También dice: tardo para hablar, frene su respuesta. Eso es lo que dice el texto, frene su respuesta y evite estos 7 juegos mortales que pueden ser tan nocivos y destructivos para toda relación matrimonial. Y por último, el texto también dice: sea tardo para airarse, que en una palabra positiva sería: sea amable. Tardo para airarse, ¿por qué? Porque dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso nosotros debemos ser tardos para airarnos, por eso debemos ser amables. Debemos amar verdaderamente a nuestra esposa, debemos amar verdaderamente a nuestro esposo. Y aquí entonces quiero mencionar 3 cosas que nosotros debemos evitar, que no debemos hacer, y 3 cosas que sí debemos hacer. Las primeras 3 cosas que nosotros no debemos hacer es practicar el evadir. Nosotros no debemos practicar el evadir. ¿Qué es el evadir? Bueno, el evadir prácticamente lo que hace es apartarnos del problema, alejarnos del conflicto, pretender que no está pasando nada. Como cuando llega un momento de frustración en nuestras vidas y de repente nuestro cónyuge nos pregunta: ¿te está pasando algo? No, no me está pasando nada. No, yo te veo diferente, algo te está pasando. No, ya te dije que no me está pasando nada. ¿No? Bueno, está bien, yo sé que te está pasando algo, ¿no? Está evadiendo el problema.
no quiere resolver el problema. No debemos practicar el evadir, porque el evadir no resuelve los conflictos. Ya se me pasará. A veces tendemos a decir así, ¿no? Algo pasó, pero no es grave, ya se me pasará. No, si no se resuelven los problemas, los conflictos, ahí quedan. Deben resolverse. No practique entonces el evadir. No se esconda, no huya del problema. No se acueste a dormir si no ha resuelto su problema. Es importante eso, partir de allí. Lo siguiente que no debe practicar es el apaciguamiento. El apaciguamiento es cuando nosotros ciertamente descubrimos el problema, decimos lo que pensamos, decimos lo que no nos agrada, pero al final de cuentas cedemos, ¿sí? Cedemos a la otra persona. ¿Por qué? ¿Por qué cedemos? Porque de repente lo que queremos evitar es un problema mayor. Nuestro cónyuge es tan obsesionado, tan obstinado, a veces hasta necio, que entonces, pues ¿para qué seguir, no? Mejor que ahí quede. Entonces el apaciguamiento tampoco resuelve los problemas. No los resuelve. ¿Qué pasa con una persona que apacigua? Una persona que apacigua, que simplemente dice sí, hagamos lo que tú dices, que sea como tú piensas, ¿no? Como si la opinión de él ya no o de ella ya no importara, no valiera nada, y decimos lo que tú digas, amor. Ese apaciguamiento puede ser nocivo y destructivo también. Es como cuando nosotros comenzamos a guardarnos todo, es el inicio para guardarnos todo en nuestro corazón, y siempre va a estar allí dentro de nosotros, y llegado el momento, eso que estuvimos guardando en nuestro corazón saldrá a relucir, el problema será mayor, y cuando nosotros saquemos todo lo que almacenamos, todo lo que nos guardamos, hasta podemos encender nuestro matrimonio. Por eso es importante que nosotros no nos guardemos nada, pero que cuando nosotros enfrentemos los problemas, también seamos conscientes de esto que enseña la palabra. Sea pronto para escuchar. Escuche primero a su pareja, escúchelo. No se anticipe a responder, no sea necio. Escúchelo primero para que entonces sepa de qué se trata el problema. Luego de eso, frene también su respuesta, piense su respuesta, no responda impulsivamente. No reaccione simplemente. Normalmente reaccionamos ante una situación. Y lo que hacemos es reaccionar airados ante un asunto y más lo agravamos. No atacamos tanto el problema, sino que terminamos atacando a nuestra pareja. Eso es malo, eso es nocivo. Y lo que tenemos que hacer, por supuesto, también es evitar la ira. La ira no obra la justicia de Dios. Tenemos nosotros que ser, en ese sentido, amables. No olvidarnos de que es nuestra pareja, de que es nuestra esposa, que es nuestro esposo, que es imagen de Dios, que es también nuestra hermana en la fe, nuestro hermano en la fe. No podemos nosotros evitar eso. Entonces el apaciguamiento, el evadir tampoco nosotros lo debemos practicar porque es nocivo, pero tampoco nosotros debemos practicar la agresión. Es decir, cuando yo les estoy diciendo a ustedes que no apacigüen, es decir, que descubran lo que también hay en su corazón y no se guarden nada, yo no les estoy diciendo que sean agresivos. Es que me vas a escuchar, ¿no? Llegó el tiempo de que me escuches. Ya hablaste demasiado tú, ahora es el tiempo que me corresponde hablar a mí. Y escúchame, por favor. No practiquemos la agresión. La agresión tampoco resolverá los problemas. Antes, por supuesto, tenemos que ser honestos, verídicos, tratar de demostrar siempre, en todo tiempo, nuestro amor a nuestra pareja, pero practicando todo esto. Por supuesto que alguien ha dicho esto y con mucha sabiduría, que todo problema se inicia con dos pleitistas, ¿no? Con dos pleitistas. Las necedades también surgen normalmente a través de dos necios. Entonces es importante que nosotros consideremos esto, que no seamos los que comencemos el problema, sino más bien los que procuren resolverlo. Y las tres cosas que debemos hacer es practicar la adaptación.
Debemos adaptarnos. En la adaptación lo que nosotros procuramos es cambiar nosotros primero. Si nosotros cambiamos, posiblemente también cambiaremos a nuestra pareja. Pero el cambio que se debe lograr y buscar en la adaptación debe comenzar con nosotros, conmigo mismo. Lo que a veces pretendemos es cambiar a nuestra pareja. Es que tú deberías ser así, tú deberías pensar así. Queremos cambiarlo, ajustarlo a nuestra manera. No es por ahí el asunto. En la adaptación nosotros debemos cambiarnos, debemos adaptarnos. Por ejemplo, si alguna esposa quizá quisiera pasar más tiempo con su esposo, a lo mejor ella tenga que adaptar un poco su tiempo al tiempo de él para pasar más tiempo. Por ejemplo, si éste practica algún deporte, tal vez aprendiendo algún deporte, de manera que mientras practica el deporte con él, está pasando el tiempo que necesita o que está requiriendo. Es la adaptación, es adaptarnos. Pero para la adaptación hay que ser flexibles, hay que comenzar con nosotros mismos. También nosotros tenemos que practicar la aceptación. En la aceptación nosotros aceptamos a nuestra pareja, no solamente nos resignamos, no es un asunto de resignación, pero sí aceptamos que nuestra pareja es diferente a nosotros. No la cambiaremos, viene de un contexto diferente, tiene hábitos y gustos, preferencias diferentes, es distinto. Y entonces hay que aceptarlo tal como él es. Hay que aceptarlo. Y por último, nosotros debemos practicar el ajuste. Y en el ajuste, ambos cambiamos. En la adaptación yo cambio. En la aceptación yo digo, bueno, tal vez él no cambiará, pero lo aceptaré, lo amo o la amo. Y en el ajuste, ambos decimos, cambiamos, nos ajustamos. Por ejemplo, Adrian Rogers dice que su esposa es como una calabaza aproximadamente a las 9 o 10 de la noche, es decir, ya quiere dormirse, ya no puede desvelarse más, pero él, cuando la noche está avanzando, es decir, como a 11, 12, 1 de la mañana, él tiene pilas para seguir trabajando. Él tiene fuerzas para seguir trabajando, para hacer sermones, para escribir, él es escritor. Y entonces ella se acuesta temprano y él se acuesta muy tarde. Hay diferencias. Pero dice que en la mañana pues Joy, su esposa, ya muy temprano se levanta, está haciendo sus cosas, sus quehaceres, cantando, tarará, tarará, dice él. Y él prácticamente en la mañana casi que es una resurrección la que experimenta siempre. Él dice que cree en la resurrección porque él tiene una cada mañana. Tiene que levantarse, ni modo que se va a quedar allí. Ambos se ajustan al tiempo. ¿Cómo? Quizá ella pueda desvelarse un poco más para pasar tiempo con él, o él tenga que acostarse más temprano para pasar tiempo con ella. Es ajustarse, hay que ajustarse. Esto es lo que nosotros debemos practicar. Miren, hemos aprendido por medio de esta palabra, la palabra de Dios, cómo nosotros podemos enfrentar conflictos, cómo resolverlos, cómo aprender a confrontarlos con la sabiduría de Dios. Y les repito como en un principio, no me presento delante de ustedes como un experto resolviendo conflictos. Yo tengo conflictos también con mi esposa. Tenemos confrontaciones, tenemos discusiones, sí, pero el problema no es, o el asunto no está en si tenemos discusiones o no, sino cómo nosotros enfrentamos esas discusiones con el temor de Dios y por supuesto que estemos siempre flexibles a aprender cada día más en cómo resolver de la mejor manera esos conflictos. Entonces, hermanos, que el Señor nos bendiga y que esta palabra sea de bendición para nuestras familias, para nuestros matrimonios, y en vez de vivir en guerra, vivamos en paz. Vale la pena. Que el Señor nos bendiga.